Buenas noches y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Néstor, buenas noches. Adriana, buenas noches. Y bueno, finalmente esta semana quedó marcada por un solo tema: las mujeres. Y precisamente se conmemoró el Día Internacional de la Mujer en la Cámara de Diputados, en medio de discrepancias entre los legisladores y las legisladoras. En medio de discrepancias, ofrendas florales, cruces, pancartas y mantas, se conmemoró el Día Internacional de la Mujer en la Cámara de Diputados. Fue una sesión solemne que confrontó a legisladores. Creer que las mujeres somos importantes por esposas y por abnegadas no es un pensamiento liberal, sino profundamente conservador y retrógrada. Nada más falta que nos manden a parir. Los ánimos se encendieron. Los panistas colocaron una ofrenda al pie de la tribuna y guardaron silencio. Hemos dicho tanto que hoy dedicamos nuestro silencio a las que ya no están. Exigimos seguridad y paz. Y Morena fue por la revancha, desplegó una manta verde y puso el tema del aborto sobre la mesa. Las decisiones de nuestros cuerpos y vida no le pertenecen al Estado ni a alguien más. Vamos por la no criminalización de las mujeres, por decidir lo que es mejor para nosotras. Hacemos un llamado institucional de todas las ideologías partidistas a que votemos en conjunto. El PAN y el PRI se inconformaron por el tema. De acuerdo al acuerdo de la Junta, es un posicionamiento institucional de la Comisión. Entonces, pedir que se retiren las expresiones de un grupo parlamentario, Presidenta. Esta es expresión de miles de mujeres en las calles, de mujeres y niñas. Lástima que no lo puedan entender. Es una lástima. No interrumpa las intervenciones. Yo le pido que lo aplique con el criterio de una presidenta que conduce y encabeza su Cámara, no en favor de su grupo ni de sus amigas, sino en favor de la Cámara. Se lo pido porque podríamos exigírselo, señora presidenta. El reglamento establece el derecho de petición de palabra de las y los diputados en cualquier momento, y es nuestra obligación solicitar, preguntar con qué objeto. La lucha de las mujeres terminó por separar a los legisladores en San Lázaro. Maxi Peláez, Azteca Noticias. ¿Y sabe qué? Hay una muy, pero muy buena noticia. Autorizan que adolescentes puedan abrir cuentas bancarias, precisamente para que se integren al sistema financiero y sean beneficiarios del bienestar. Los fondos que serán canalizados a través de dichas cuentas serán principalmente los que se obtengan del trabajo de los adolescentes y de los apoyos de programas de gobierno que se destinen directamente a los estudiantes. Facilitará que estos jóvenes que se encuentran en edad de estudiar el bachillerato y sean elegibles para recibir becas puedan incorporarse al uso de servicios financieros y a la formalidad, lo que contribuye no solo a la inclusión financiera, sino también al desarrollo y crecimiento de México. Se reunirá la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados con el titular de la Secretaría de Hacienda para analizar el panorama en materia económica. Y también Mario Delgado adelantó que se hablará del impacto del coronavirus y de la industria del petróleo en México. Analizar el panorama económico ante el ajuste de las expectativas del crecimiento a nivel mundial resulta prioritario para la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Por ello, el presidente de la Jucopo, el diputado Mario Delgado, adelantó que este órgano legislativo sostendrá la próxima semana una reunión con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera. El diputado subrayó que nuestro país tiene cobertura ante la caída del precio del petróleo mexicano, lo que impacta directamente en el tipo de cambio. Afortunadamente, el gobierno mexicano contrató coberturas. Entonces, no vamos a tener un impacto tan fuerte en las finanzas públicas porque los ingresos petroleros están cubiertos con estos instrumentos financieros. Asimismo, el coordinador parlamentario de Morena hizo un llamado a la calma y a esperar que el gobierno acelere el gasto público para contrarrestar el impacto mundial. Desde las cámaras, Claudia Ivette García.
Y ahora vamos con la entrevista que nos preparó para esta semana nuestro compañero periodista Víctor Sánchez Baños. El ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte, propuso ante el Poder Ejecutivo y después ante el Legislativo una serie de reformas al Poder Judicial que implican cambios sustanciales. ¿Pero en qué consisten estos cambios? De eso vamos a platicar con el senador Julio Menchaca, que es presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República. Mira, recibimos en el Senado de la República, Víctor, la iniciativa que trabajó la Corte conjuntamente con los distintos órganos que lo integran, los ministros, magistrados, jueces, en donde se pretende darle una sacudida al Poder Judicial, eliminar una serie de vicios que ha venido teniendo, desde el nepotismo, la utilización de ese puesto para dar cabida familiar sin algún mérito, hasta poder hacer lo más importante, accesible el Poder Judicial a las personas, a los ciudadanos. Nosotros reconocemos en la Corte, particularmente en el presidente, en el ministro Saldívar, su disposición de escuchar. La ruta que va a seguir esta iniciativa, la Corte, como tú sabes, Víctor, como saben muchos de los televidentes, no tiene la facultad de iniciativa. Entonces, en un gesto de apertura, el presidente de la República hizo suya esa iniciativa, ese trabajo que realizaron, lo firmó y lo presentó ante el Senado de la República, de acuerdo a sus facultades, y lo estamos revisando. Lo que hemos acordado es una ruta de parlamento abierto, en donde podrán participar los poderes judiciales locales, que es muy importante su participación, los legisladores, abogados, colegios, barras, y las personas que tengan interés en el tema. Es muy sensible, porque un reclamo constante hacia todas las autoridades es justicia. Lo vimos hace pocos días con la manifestación que se realizó en muchas ciudades de nuestro país, aquí en la Ciudad de México, con un clamor de justicia. Y nosotros queremos colaborar apoyando una reforma estructural en el Poder Judicial. La reforma es para y del Poder Judicial Federal, y tendremos sin duda un ejercicio muy intenso en donde estaremos viendo desde reformas a la ley orgánica del Poder Judicial hasta modificaciones incluso constitucionales, varias de ellas, y a la ley de amparo. Es todo un proyecto que en los minutos que platicamos es muy difícil de sintetizar, pero aprovechando siempre la gran disposición que has tenido, Víctor, creo que este es un tema de interés que va a estar, se le va a estar dando seguimiento a través de el canal del Congreso, a través de tu conducto y de todas las redes sociales que nos permitan diseñar toda una estrategia de participación social. Las modificaciones que necesita el Poder Judicial de la Federación implica también cambios a los tribunales locales. Entre otros, debe hacerse la justicia pronta y expedita y lograr lo que establece la Constitución, de que la justicia llegue y se fortalezca en cada uno de los rincones del país. México necesita fundamentalmente evitar que en derecho penal los delincuentes se apropien de las instituciones, de la sociedad, y en derecho civil y todas las demás ramas, en que todos absolutamente seamos tratados con el mismo nivel de justicia. Gracias, Víctor. Y ahora vamos con nuestra experta en temas financieros. Por supuesto, vamos con Alicia Salgado. Hola muchachos, ¿cómo están? Qué gusto de saludarles. Retomemos de nueva cuenta la discusión en torno a la iniciativa que presentó el diputado Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, relacionado con el cambio de modelo para el registro de llamadas celulares molestosas, digamos, o que tienen fines publicitarios. No todas son molestosas. Lo cierto es que investigando hay tres cosas que no pueden ser. O sea, tenemos que cambiar la manera de pensar que legislando se van a resolver problemas que tienen su origen en la falta de presupuesto y en la falta de decisión y definición de políticas públicas. Fíjense ustedes que en las leyes actuales de transparencia, de Profeco y de la Conducef, se obliga a estas tres instituciones, se les da el mandato de tener un registro
que esté operativo y actuante para que las personas que no queremos recibir llamadas al celular podamos inscribir nuestro número, y de esta manera también se sanciona muy fuertemente a todas aquellas empresas que violen ese registro. Lo cierto es que platicamos con el Procurador Federal del Consumidor, a ver si después lo invitamos aquí, y lo que me dijo fue algo verdaderamente insólito, que ellos no tienen capacidad presupuestal para resolver el problema del registro y que solamente hay una persona con una computadora para que pueda registrar. Y lo mismo pasa con Conducef, una persona con una computadora. Evidentemente el registro es inoperante. Ahora, lo tienen para decir que cumplen con la ley, aunque no estén cumpliendo con la ley. Entonces, se les ocurre que la forma de resolverlo es a la inversa, que todo esté prohibido y que las empresas tengan la obligación de ir y consultar con sus clientes o con aquellos a quienes quiere promoverles si están de acuerdo en recibir propaganda. Y entonces esos números, con las anuencias, con las cartas, se le entreguen a la Profeco y a la Conducef para que elaboren el registro. O sea, van a cambiar todo un modelo de registro donde todo se permite y aquel que no quiere puede decir no, a uno donde todo está prohibido, y vamos a regresar igual a las dos mismas instancias para que tengan una computadora y una persona. O sea, de verdad esto es ilógico, porque al final de cuentas, ¿sabe qué me dijeron en diputados? Algo muy simple, que en nombre ellos tienen la facultad para resolver el problema del presupuesto. Bueno, si tienen la facultad, ¿por qué no lo hicieron en el año y no están inventando una ley? ¿Y por qué no hacen que efectiva y actuantemente se corrija este problema de fondo y no modificando las leyes? Verdaderamente lo que no se dan cuenta es que justamente en los call centers y en todas estas instancias que viven de la publicidad, de la competencia en la publicidad y de la promoción, hay aproximadamente 500,000 de personas trabajando, de las cuales poco más de 80% son mujeres y 20% discapacitados. Evidentemente ellos no tienen esa sensibilidad social. Claro, todo lo pueden arreglar con un plumazo legislativo. Yo pongo este tema bajo la lupa desde la Cámara de Senadores. Y estamos de regreso, gracias por permanecer con nosotros. Y esta noche nos acompaña aquí en el estudio de Desde las Cámaras el diputado Eduardo Santillán, quien es diputado de Morena del Congreso de la Ciudad de México. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Qué gusto, Adriana. Qué gusto siempre, tenerte de vuelta aquí con nosotros. Siempre platicando con ustedes temas interesantes de la ciudad y en una agenda tan importante como es la protección a las mujeres. Como este tema que estamos viviendo, que estamos padeciendo, que tanto nos lacera a los mexicanos, que es el feminicidio. Es un tema, es un delito que ya estalló, que ya no podemos hacer caso omiso o hacernos los ciegos, que se tienen que tomar acciones. Presentaste una propuesta, una iniciativa que se va a discutir y en su caso aprobarse en el Congreso de la Ciudad de México. Platícanos un poco de qué se trata esta propuesta. Pues mira, desde la Comisión de Justicia del Congreso de la Ciudad de México hemos estado trabajando una agenda muy importante de protección a las mujeres. Los últimos meses pues hemos aprobado la Ley Olimpia para sancionar y prevenir toda la violencia digital, que era un tema urgente de legislar. Hicimos una reforma al Código Penal para que todas las lesiones que tienen una razón de género se agrava la sanción con una mitad más de la pena, entre ellas todo lo que corresponde a los ataques con ácido, que ha sido un fenómeno también muy dramático y grave en todo el país, y en la Ciudad de México nos hemos puesto a la vanguardia. Aprobamos la creación del banco de ADN para uso forense en la Ciudad de México, lo que va a permitir precisamente que prácticamente a partir de agosto de este año estemos ya tomando muestras de la escena del crimen, de elementos de seguridad ciudadana, así como de personas sentenciadas. Huellas digitales, un cabello. Bueno, si es de escena del crimen,
cualquier elemento. Y para tomar estas huellas digitales, ¿van a tomar información del padrón electoral? ¿De dónde van a obtener estas huellas? Será ADN, que serán muestras, que puede ser una muestra de saliva, puede ser una muestra de sangre, de tal manera que vamos a tener el banco más importante del país. La meta será prácticamente tener cerca de 400,000 registros en la etapa final, lo que va a permitir agilizar mucho las investigaciones sobre cualquier acto de violencia hacia mujeres. Y acabamos de aprobar en el Congreso también esta semana las reformas para crear el registro de agresores sexuales de la Ciudad de México. Lo que pretende es que todas aquellas personas que hayan sido sentenciadas por un hecho de violencia sexual hacia las mujeres, solamente personas sentenciadas, el juez ordenará que los datos de identificación del agresor estén en un banco de datos, y al mismo tiempo se establece un mecanismo en el cual será público y una persona permanecerá durante 10 años en este registro de agresores sexuales. Se establece como una medida de seguridad, y lo que pretende es precisamente que la sociedad, principalmente las mujeres, tengan identificadas a cuáles son las personas que han cometido algún delito de agresión sexual hacia mujeres. Que tengamos información suficiente para poder identificar personas que fueron sentenciadas. Esto, pues sin lugar a dudas, se convierte en un instrumento, en una serie de instrumentos muy importantes, junto con el banco de ADN, que ambas fueron propuestas de la jefa de gobierno. Pues la Ciudad de México se pone a la vanguardia en cuanto a instrumentos legislativos. Y este registro va a ser público, cualquiera va a poder acceder a él para contratar pues algún maestro en alguna escuela, o algún chofer, o algún empleado, ¿no? Así es. Y lo que pretende es precisamente que cualquier persona que cometa una agresión hacia las mujeres sepa que el Estado, que la Ciudad de México actuará de manera clara y contundente, junto con todas las otras medidas legislativas que hemos puesto en marcha, pues sin lugar a dudas que tienen un sentido de protección a las mujeres. Sancionamos también, se amplió con una mitad la pena a cuando hay violaciones o ataques sexuales a bordo de transporte concesionado, como son estos transportes de plataformas electrónicas. Se hizo también esta reforma tan importante, y se aumentó la pena de feminicidio. Estaba en 50 años, hoy el feminicidio en la Ciudad de México se sanciona con 70 años de prisión. A ver, ¿y qué más sigue en la ampliación de esta agenda de impartición y procuración de justicia de protección a la mujer allí en el Congreso local, diputado? Pues algo fundamental son la aplicación de todos los protocolos dentro de la Fiscalía para que haya una atención inmediata hacia las mujeres. Estamos en el proceso para la designación de la fiscal especializada en feminicidios en la Ciudad de México. Y una capacitación en los MPs, porque hemos visto casos. Los últimos casos que tanto nos han lastimado los mexicanos son mujeres que previamente denunciaron y les tipificaron el delito pues como violencia familiar, doméstico familiar, y no como un intento de asesinato, ¿no? Así es, tenemos que trabajar de manera muy importante. Como bien lo señalas, prácticamente en todos los casos de feminicidio hubo antecedentes de violencia. Es fundamental que se atienda de manera inmediata y efectiva los primeros signos de violencia. La primer agresión debe de ser identificada. Que efectivamente tanto con ministerios públicos como con jueces estamos trabajando una agenda importante para certificación en materia de impartición de justicia con perspectiva de género. Nos parece que tenemos que hacer una revisión muy importante al concepto de violencia intrafamiliar, y algo fundamental que son las medidas de seguridad que implementa tanto el Ministerio Público o el juez. Una mujer que es objeto de violencia recibe la atención integral, la jurídica, la médica, la psicológica. Al mismo tiempo, en el momento en que se identifica que hay una agresión o que sufre una agresión, se implementan toda una serie de mecanismos en materia de seguro de desempleo, de atención en todos los diversos. Porque si la víctima denuncia al esposo, al novio, al
familiar o al X y esta persona no está detenida, pues la víctima corre un riesgo eminente, entonces se la tiene que llevar a algún refugio, protegerla con seguridad. El hecho que creo que vale la pena que reflexionemos todos es que el grado de violencia se está volviendo visible, porque hay dos fenómenos. Hay un incremento del conocimiento, pero esto es algo que se ha vivido durante mucho tiempo, siempre. Y entonces lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de estos refugios, es que es tal el grado de violencia que el agresor debe desconocer el paradero de esta mujer y entonces pues el Estado tiene que protegerla. ¿Por qué? Porque es un grado extremo de violencia que puede llegar precisamente al feminicidio. Eso es lo que está pasando. Así es, y me parece que todos estos instrumentos, todos estos mecanismos, lo que pretenden es garantizar la seguridad de la mujer. Y tiene que ser evidentemente un esfuerzo conjunto. Y Por educar a la sociedad también, diputado, porque no solamente las agresiones físicas son agresiones, existe la agresión verbal, la humillación, los insultos que también se tipifican como agresiones contra la mujer y educar a las mujeres a denunciar este tipo de La violencia económica, que es otro de los fenómenos importantes de agresión hacia mujeres. Y efectivamente, creo que lo señalas con mucha precisión. Se trata de un fenómeno social grave que implica efectivamente un deterioro en el tejido social. Una sociedad que no es capaz de proteger a sus mujeres, a sus niñas, pues es una sociedad que se encuentra en una crisis y en un declive. Por eso resulta tan importante y resulta fundamental la atención de todos estos temas. Diputado, en el caso de esta reforma para que la Fiscalía General empiece a dar mayor atención, ¿también existe alguna parte que implique a la Secretaría de Seguridad Pública y a otros servidores públicos en el sentido de pues garantizarle la protección, en todo caso el auxilio? Ocurren agresiones en la calle y a veces los policías no proceden porque literal es bronca de ellos. No es bronca de ellos. Hay una mujer agredida. Claro. Y entonces no acuden en contra del agresor y lo que hacen es que cada uno por su lado, ellos no tienen que llenar ningún reporte y la mujer queda otra vez expuesta. Sí, algo en lo que se está capacitando a las diversas corporaciones policíacas es entender que la violencia hacia las mujeres no es un tema privado. No es, estoy viendo que a una mujer en la calle se le grita, se le golpea y es un problema entre parejas. Porque y entonces es el esposo, privado. entonces no me meto, ¿no? Exactamente, porque es el esposo, porque es la pareja. No, la violencia hacia las mujeres es un tema de carácter público. Debemos efectivamente de quitar esa concepción de que se trata de un conflicto entre parejas. Algo fundamental, resulta que el lugar en donde mayor número de delitos se cometen en la Ciudad de México es dentro de los hogares. Es la violencia familiar. Por supuesto. Esa violencia que no es poco visible, que no se registra. Es la agresión, es la violencia y que evidentemente tenemos que tener una idea de que hay que entrar a las casas y que dentro de las casas debe de haber también un respeto. La incidencia delictiva más alta que tenemos en la Ciudad de México está en 2 delitos: violencia intrafamiliar y robo en sus diversas modalidades. Entonces, pues muy grave. Es un fenómeno grave. Muy triste y muy grave. Pero hay que poner manos a la obra. Hay que empoderar también a las mujeres a no dejarse. Exacto. Muchas y cada gracias, vez más Eduardo, por estar esta noche aquí con nosotros en este programa, con temas pues tan dolorosos pero necesarios que se discutan, que se hablen. Que se tienen que sacar a la luz. Muchas gracias. Muchas gracias. Diputado. Nos vemos próximo jueves, 11:30 de la noche, en el único programa que pone Bajo la Lupa, Néstor. Adriana, pues todo el quehacer del Poder Legislativo, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y los congresos locales. Desde las cámaras, el jueves próximo, nos vemos, 11:30 de la noche. Buenas noches.